iniciar este debate, vamos a situar el marco normativo que va a orientar esta discusión, que es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y que surge como una consecuencia de la reforma educativa de 2019, la cual redefinió en qué manera el Estado regula el ingreso, la promoción y el desarrollo profesional del magisterio. A diferencia de modelos anteriores, particularmente el modelo anterior, esta ley abandona este enfoque punitivo de la evaluación del desempeño docente. Propone también un sistema basado en principios como excelencia, equidad y mejora continua. En ese sentido, la evaluación dejó de concebirse como un mecanismo de control laboral para los profesores o para el desarrollo y la performance de los profesores, para convertirse, al menos a nivel normativo, en una herramienta que está orientada al desarrollo profesional. Sin embargo, este cambio de paradigma también abrió una serie de preguntas relevantes, porque si bien se buscó superar los efectos negativos del modelo anterior, también es necesario preguntarnos cuáles son las implicaciones de haber desplazado la evaluación del desempeño docente de un plano, hacia un plano, mejor dicho, menos central del sistema. Entonces, la pregunta que va a orientar nuestra discusión hoy es: ¿hasta qué punto la regulación y la evaluación docente contribuyen realmente a mejorar la calidad de la educación? Actualmente, la ley contempla procesos de valoración específicos, o en momentos específicos, mejor dicho, como por ejemplo el ingreso, la promoción y el reconocimiento. Pero no establece tampoco de manera explícita un sistema homogéneo y continuo de seguimiento del desempeño docente dentro del aula. Esto nos lleva a cuestionar si este modelo vigente logra equilibrar los dos objetivos. Por un lado, el respeto también de los derechos laborales y la dignidad del magisterio, que es algo que han estado peleando muchísimo durante mucho tiempo. Y por otro lado, la garantía del derecho a una educación de calidad. En este contexto surgen tensiones importantes. ¿Es posible promover la mejora continua sin mecanismos claros de evaluación? La ausencia de esta evaluación vinculante fortalece la autonomía profesional docente o por el contrario genera vacíos en el aseguramiento de la calidad educativa. ¿Hasta qué punto el sistema actual realmente impacta en la práctica pedagógica cotidiana? Entonces, a partir de estas interrogantes y sobre todo la ya planteada, que será la principal, vamos a abrir este espacio de debate con el objetivo de analizar críticamente los alcances y límites e incluso posibles áreas de mejora del modelo establecido por esta ley. Vamos a comenzar con las posturas que están a favor o que encontraron algunos puntos relevantes, positivos dentro de esta ley respecto a la evaluación docente. Hola, mi nombre es Amaris Martínez. Desde mi postura, considero que la regulación y evaluación docente sí contribuyen a mejorar la calidad educativa y quiero destacar dos aspectos que me parecen muy valiosos. En primer lugar, que la ley no tenga un enfoque punitivo, sino formativo. La Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras plantea procesos orientados a la mejora continua, la capacitación y el acompañamiento docente, incluso a través de tutorías para quienes inician en el servicio. Esto se puede observar en los apartados donde se habla de la formación, actualización y desarrollo profesional del docente como parte del sistema, lo que me parece acertado porque permite que el docente no sea visto como alguien que debe ser castigado, sino como un profesional que puede mejorar su práctica. Y desde mi experiencia, cuando no hay seguimiento ni acompañamiento, los docentes tienden a repetir sus mismas formas de enseñanza, aunque no siempre sean efectivas. Bueno, esta primera parte de la que hablo está incluida en los artículos 12, 13 y 16. En segundo lugar, también me parece relevante que la ley comience a integrar principios de inclusión y equidad.
Se reconoce que la educación debe responder a la diversidad de contextos y necesidades de los estudiantes, lo cual es fundamental especialmente cuando existen condiciones de salud que pueden representar barreras para el aprendizaje. Se menciona esto en el artículo 7. Esto es importante porque hay alumnos que enfrentan barreras como las relacionadas con su salud física y o emocional, y aunque el sistema intente incluirlos por medio de la ley, si los docentes no están sensibilizados, no son empáticos o no están preparados para atender estas situaciones, el aprendizaje simplemente no ocurre y la inclusión solo se queda en el discurso. Considero que esto permite entender la evaluación docente no como un mecanismo de control, sino como una herramienta para mejorar la práctica educativa y avanzar hacia una educación más inclusiva y de mejor calidad. La idea de que la regularización y la evaluación docente no impactan en la calidad educativa pierde fuerza cuando se revisa cómo están planeadas en la ley. Aquí no se trata solo de evaluar por evaluar, sino de establecer un sistema que define con claridad lo que significa un buen desempeño docente y cómo puede mejorarse. La ley introduce criterios e indicadores que funcionan como referentes concretos de la práctica profesional. Esto es clave porque sin estos parámetros la calidad educativa queda en el terreno de lo subjetivo. En cambio, al establecer lo que el docente debe saber y ser capaz de ser, se genera una base común para orientar tanto la práctica como su mejora. A esto suma que los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento no son arbitrarios. Se estructuran bajo principios de transparencia, equidad e imparcialidad y consideran elementos como conocimientos, aptitudes y experiencia. Eso tiene un impacto directo en la calidad educativa, porque el sistema no solo evalúa a quienes ya están dentro, sino que regula a quienes pueden ingresar y avanzar en la carrera docente. Otro punto que no se puede pasar por alto es que la evaluación no termina en un resultado propio. La misma ley establece que estos procesos sirven para orientar la formación, capacitación y actualización del profesorado. Es decir, la evaluación está vinculada con el desarrollo. Ahora vamos a dar espacio a las posturas que están en contra o que encontraron algún punto negativo al respecto de este tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel. Y desde mi postura, yo considero que su impacto es muy limitado, porque aunque el papel suena muy bien, en la práctica no resuelve los problemas reales de la educación. Escuchando a mis compañeros, ellos mencionan que la ley es muy buena porque establece criterios claros, que no es punitiva y que ayuda a mejorar la práctica docente mediante formación y capacitación. Y sí, en teoría eso suena muy bien, pero es aquí donde yo estoy en desacuerdo. Primero porque dicen que los criterios e indicadores ayudan a mejorar la calidad. Sin embargo, estos criterios son iguales para todos, cuando la escuela no son iguales. No, por ejemplo, no es lo mismo enseñar en una escuela con recursos que en una donde faltan materiales, como por ejemplo internet, mobiliario, incluso hasta hojas o libretas. Entonces, aunque la ley, como lo menciona el artículo 9 y el 22, establece cómo debe evaluarse al docente, no está tomando en cuenta completamente el contexto donde está trabajando. Y eso hace que la evaluación sea injusta y no sea completa. También mencionan que la evaluación no es punitiva, solo informativa y que ayuda a la capacitación docente. Pero en la realidad, evaluar no garantiza mejorar. Puedes decirle a un maestro en qué está fallando, tal vez, pero si no tiene los recursos, el apoyo o las condiciones adecuadas, pues esto no va a poder cambiar mucho su práctica. O sea, el problema no es saber qué mejorar, sino tener con qué hacerlo. Y por último, se habla mucho de inclusión y equidad, como lo menciona la ley, pero nuevamente esto se queda más en el discurso que en la práctica,
porque aunque se reconozca la diversidad de contextos, sí, el sistema educativo sigue siendo desigual. La evaluación docente por sí sola no va a lograr que todos los estudiantes pues logren aprender mucho mejor. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, ¿hasta qué punto la regulación y evaluación docente contribuyen realmente a mejorar la calidad de la educación? Pues la regulación y la evaluación docente sí contribuyen, en eso estoy a favor, pero solo hasta cierto punto, porque sirven para medir y organizar, pero no son suficientes para mejorar realmente la calidad de la educación, porque no atienden los problemas de fondo como la desigualdad, la falta de recursos y sobre todo las condiciones reales de las escuelas. Desde mi postura, considero que la regulación y evaluación docente representan una base que sí es muy importante dentro del sistema educativo. Sin embargo, todo este avance aún resulta insuficiente para garantizar por sí solo que es una mejora para que haya una mejora real en la calidad de la educación. En ese sentido, ya sabemos que la ley construye una base relevante porque establece procesos más transparentes, criterios para valorar el desempeño docente y mecanismos de acompañamiento como es la tutoría y la asesoría pedagógica. No obstante, el punto crítico está en asumir o afirmar que evaluar y regular equivale automáticamente a una mejora. Y ahí es donde mi postura nace, porque la calidad educativa no depende únicamente del desempeño individual del docente, sino del conjunto de condiciones en las que ocurre todo el proceso educativo. La propia ley reconoce la necesidad de acompañamiento y desarrollo profesional. Sin embargo, no garantiza que estos elementos se implementen de manera suficiente, constante ni contextualizada en todos los entornos. Si pensamos nosotros en un escenario real, un docente puede cumplir con todos los criterios de evaluación que ya se establecen y aún así enfrentarse a grupos numerosos, falta de recursos didácticos, infraestructura limitada o contextos sociales complejos. En ese caso, la evaluación transforma su práctica o simplemente la está midiendo. Por eso, el problema no es la evaluación en sí, sino el alcance que tiene. Evaluar permite identificar, pero no necesariamente transformar. Regular va a permitir que todo esté organizado, pero no va a garantizar condiciones tampoco. Entonces, si estos puntos no se acompañan de apoyo real, condiciones dignas y un seguimiento pedagógico contextualizado, corremos el riesgo de quedarnos en procesos formales que no impactan de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes. Si bien la ley abre la puerta al orden y a la mejora, aún existe una brecha entre lo que se evalúa y lo que verdaderamente se necesita para transformar la realidad educativa en el aula. A continuación, vamos a escuchar ahora las réplicas. Retomando lo que comentan mis compañeras Rebeca e Itzel, coincido en un punto importante. La regulación y la evaluación docente por sí solas no garantizan una mejora automática en la calidad educativa. Es cierto que existen factores como el contexto, los recursos y las condiciones de las escuelas que también influyen de manera importante. Sin embargo, considero que justo por eso estos procesos son necesarios, porque aunque no resuelven todo, sí permiten establecer una base clara para identificar qué se está haciendo bien y qué se necesita mejorar. Sin evaluación, muchas veces las prácticas docentes se repiten sin cuestionarse, incluso cuando no están funcionando. Además, la ley no se limita únicamente a medir, sino que también plantea formación continua, acompañamiento y tutoría. Entonces, más que ver la educación como algo insuficiente, yo la veo como un punto de partida que debe ir acompañado de otras acciones. También me parece importante mencionar que si hablamos de contextos diversos o de estudiantes que enfrentan barreras, por ejemplo, relacionadas con su salud, es todavía más necesario que el docente esté preparado, sensibilizado y en constante formación. Y eso es justamente lo que estos procesos buscan fortalecer. Por eso, desde mi perspectiva, la regulación y la evaluación no son la solución total, pero sí son un elemento indispensable para poder avanzar hacia una educación más inclusiva y de mejor calidad. Escuchando las posturas a favor, coincido en que la ley introduce realmente elementos
importantes, como los criterios claros, los procesos transparentes y los mecanismos de formación. Sin embargo, también considero que hay una confusión clave en su argumento. Están asumiendo, desde mi punto de vista, que ordenar y evaluar equivale automáticamente a mejorar la calidad educativa. Se está mencionando que establecer criterios e indicadores permite orientar la práctica docente y fortalecerla, pero definir qué es un buen desempeño no va a garantizar que ese desempeño pueda alcanzarse en todos los contextos. Saber qué mejorar no es lo mismo que tener realmente las condiciones para hacerlo. También se argumenta que la evaluación no es punitiva, sino formativa, y que está vinculada con la capacitación. Y aquí estoy de acuerdo con la intención, pero no en el alcance, porque la ley puede plantear formación, pero no asegura que ésta sea suficiente, continua ni adecuada a las realidades de cada escuela, cada alumno y cada contexto. Otro punto que se mencionó es que el sistema es transparente y no arbitrario. Sin duda, esto representa un gran avance, pero un sistema más justo en sus procesos no implica necesariamente un sistema más efectivo en sus resultados. Ordenar el ingreso, la promoción y la evaluación no va a garantizar que lo que sucede dentro del aula realmente cambie. Además, se afirma que la evaluación impacta directamente en la calidad educativa porque orienta la práctica docente. Sin embargo, este argumento deja fuera un elemento fundamental: el contexto. La calidad educativa no se construye en condiciones ideales, sino en realidades profundamente desiguales. Un docente puede estar bien evaluado, cumplir con todos los indicadores y aún así trabajar en una escuela sin recursos, con sobrecarga administrativa, con condiciones sociales complejas que la evaluación docente realmente no va a resolver. En ese caso, nuevamente, ¿realmente estamos mejorando la calidad educativa o solo estamos generando cosas para medir la transformación? Por eso, más que negar los avances de la ley, mi postura cuestiona su suficiencia, porque mientras la evaluación y la regulación no se acompañen de condiciones reales y apoyo efectivo, van a seguir siendo mecanismos que organizan y miden, pero que no necesariamente van a transformar la educación en la práctica. Hay algo en lo que sí coincido con las posturas anteriores. La evaluación y la regulación docente no resuelven por sí solas todos los problemas del sistema educativo. Pero justamente ahí está el punto que se esté perdiendo de vista. El hecho de que no sean suficientes no significa que su impacto sea limitado. Significa que forman parte de un sistema más amplio. Y dentro de este sistema cumplen una función estructural. Sobre la idea de los criterios que son iguales para todos y no consideran el contexto, la ley plantea lo contrario. Establece que los procesos deben considerar las condiciones regionales y el entorno en el que se desarrolla la práctica docente. Es decir, no se trata de una evaluación completamente estandarizada, sino de una búsqueda de ajustarse a distintas realidades. Ahora, decir que la evaluación es injusta porque existen condiciones desiguales es trasladar el problema. Por ejemplo, la desigualdad en las escuelas es real, pero eliminar o minimizar la evaluación no la resuelve. En cambio, evaluar permite visibilizar las diferencias y sobre todo identificar qué aspectos del sistema requieren fortalecerse. También se menciona que evaluar no garantiza mejorar. Eso es cierto, pero tampoco es su única función. La ley no plantea la evaluación como un fin, sino como un método, un, un medio vinculado a la formación, capacitación y desarrollo profesional docente. Sin evaluación no hay un punto de partida. No hay un punto de partida claro para mejorar. Y aquí hay algo importante. No se puede hablar de calidad educativa sin hablar de quién enseña. La propia ley reconoce al docente como un agente central del proceso educativo, lo que implica que su selección, desarrollo y seguimientos impactan en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, más que cuestionar si la evaluación transforma por sí sola, habría que reconocer
que sin ella no hay forma de orientar ni mejorar la práctica docente de manera sistemática. No es que la evaluación sea la solución total, pero sin ella el sistema pierde dirección. Y sin dirección difícilmente se puede hablar de calidad educativa. Muy bien, pues habiendo escuchado todas las posturas y las réplicas, vamos a adentrarnos ya en la conclusión. A lo largo de este debate se pudieron identificar varias posturas en torno al papel de la regulación y la evaluación docente en la mejora de la calidad educativa. Por un lado, se argumentó que la regulación y la evaluación docente sí contribuyen a mejorar la calidad, en tanto establecen criterios y orientan la práctica profesional y promueven procesos de formación continua. Esta postura es parcialmente correcta, ya que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros efectivamente sí introduce mecanismos de ingreso, de promoción, de desarrollo profesional que están basados en los principios que ya mencionábamos de equidad, transparencia y mejora continua. Sin embargo, como se discutió, dichos mecanismos no constituyen un sistema integral de evaluación, sino que operan de manera fragmentada, principalmente en momentos específicos de la carrera. Es decir, no dan un seguimiento al desempeño del docente dentro del aula. Por otro lado, se planteó también que el impacto de la evaluación es limitado, ya que no toma suficientemente en cuenta las condiciones materiales y contextuales en las que se desarrolla la práctica docente. Este argumento sí resulta sólido, porque si bien la ley reconoce principios como equidad, inclusión, no establece tampoco mecanismos claros para integrar de manera efectiva las desigualdades estructurales en los procesos de evaluación. Como ya lo habíamos señalado, evaluar bajo criterios homogéneos en contextos desiguales puede generar resultados parciales o incluso injustos. Asimismo, se destacó que la evaluación no es punitiva, sino formativa, ya que está vinculada con procesos de capacitación y de acompañamiento docente. Esta afirmación es veraz en términos normativos, no obstante, su alcance es limitado, al menos en la práctica, ya que la ley no garantiza la implementación efectiva, tampoco constante ni contextualizada de estos mecanismos de formación. En ese sentido, la evaluación permite identificar áreas de mejora, pero no necesariamente asegura su transformación, especialmente cuando no existen condiciones materiales suficientes para ello. En conjunto, los argumentos permiten concluir que la regulación y la evaluación docente sí cumplen una función organizadora y orientadora dentro del sistema educativo. Sin embargo, presentan vacíos regulatorios e indeterminaciones que limitan su impacto real en la calidad educativa. Por lo tanto, más que cuestionar si la evaluación contribuye o no, el debate nos lleva a reconocer que su eficacia depende de su articulación con otros factores, como las condiciones institucionales, los recursos disponibles y también el acompañamiento pedagógico. Sin esos elementos, la evaluación sí corre el riesgo de quedarse en un mecanismo formal, es decir, determinado por la ley, pero no en una práctica educativa. Hay que recordar también que esta transición del modelo de evaluación docente centralizado y punitivo al modelo descentralizado orientado a la mejora continua, donde se pierde este desempeño individual como centro, pues también. Muy bien, este fue nuestro debate. Esperemos que hayan reflexionado tanto como nosotros a lo largo de este video. Y a nombre de todo el equipo, les agradecemos habernos visto.